Hola amigos, bienvenidos a Red Privada, su podcast semanal donde estaremos viendo las pequeñas historias, las historias olvidadas y la verdadera historia de nuestro México. No solamente estaremos con la historia oficial, la historia que viene en los libros, en las noticias, en la televisión. Veremos todo eso que le da saborcito a nuestra historia. Y como siempre, como cada semana amigos míos, está con ustedes Irving Rivas, presentador, investigador, productor y demás de este podcast, con nuestro gran amigo Ángel. Ángel, que es nuestro manager, es nuestro, en parte nuestro editor, es quien le pone saborcito también a la historia, quien está preguntando. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en otro podcast más. Ya vamos creciendo. Capítulo Vamos. más, amigos míos, y les queremos dar las gracias por este pequeño crecimiento. Aunque puede parecer poco el número de vistas, puede parecer poco el número de suscriptores, créanme que cada uno de ustedes son importantes para nosotros, porque así sabemos que estamos pudiendo llegar un poquito más a gente. Y bueno, uno más uno a veces va sumando cada vez más. Así que, amigos míos, les queremos también dar una gran bienvenida a este capítulo especial. ¿Por qué? Estamos los dos en nuestra casa, estamos los dos en términos normales. ¿Por qué sería especial, amigos míos? Pues es el primer capítulo que estaremos asignando en temporada de vacaciones para ustedes, amigos míos, que están en nivel medio superior y superior en nuestro bello México. Así que les queremos hacer la invitación, amigos míos. Estas vacaciones, tomen su sombrero expedicionario, tomen sus lentes y vayan a explorar estas zonas. Como hoy, amigos míos, que estaremos hablándoles de la gran zona de Tula, en Hidalgo. Esta zona, amigos míos, una gran representativa de la zona, herederos directos, digamos, de la cultura teotihuacana y no tan lejana de la Ciudad de México, amigos míos. Es prácticamente cerca de 1 hora, 2 horas llegar desde el centro de la Ciudad de México hasta nuestra bella zona arqueológica de Tula. Y bueno, si van hacia Tula, bien pueden pasar también a la zona de Teotihuacán, a ver estos pueblitos mágicos, esos pueblitos con encanto, y darse un taco de ojo con nuestro bello México. Pero bueno, amigos míos, vamos a lo que nos importa. El día de hoy estaremos hablándoles de la zona de Tula. Muy posiblemente estaremos hablando en 2 capítulos. ¿Por qué? El capítulo pasado, amigos míos, yo les hice el hincapié de que estaríamos tratando en un solo capítulo. Sin embargo, al hacer toda la investigación científica, toda la investigación cultural, tuvimos muchísimos más datos de los que esperábamos. Una zona realmente que tenemos que seguir descubriendo, tanto como turistas, incluso como investigadores. Estamos hablando de una zona, amigos míos, que está explorada alrededor de un 5 o 12% de la zona. ¿No es así, mi amigo Ángel? Sí, exactamente. Este lugar esconde demasiados misterios. Eh, no se sabe realmente hasta dónde fue construida. O sea, se dice que fue un radio de 15 kilómetros de construcciones, donde vivía toda la gente, donde se encuentra estos monumentos que vamos a ver, zonas arqueológicas. Es muy interesante. Así es, amigos míos. Y es que vamos a ser realistas, vamos a entrar un poquito en polémica. Y es que muchas veces nuestro querido Instituto Nacional de Antropología e Historia no se puede dar abasto tanto en personal como en gastos para poder estar investigando todas estas zonas. Sin embargo, les apreciamos mucho lo que hacen, conservar todas estas zonas arqueológicas, seguirlas investigando, seguir descubriendo un poco más de ellas para que nosotros podamos venir a contarles y todos tengamos más información de nuestro bello México y de nuestras bellas culturas. Y bueno, amigos míos, vámonos por partes, vámonos por un poquito de cronología, como todos los capítulos. Empezando por dónde está Tula, qué significa, qué importancia tiene. Así que empecemos. Toponómicamente, el significado de Tula es dual. Digamos que tiene dos significados y ambos provienen del náhuatl. El primero tendría una especie de equivalencia, una especie de significado
que sería lugar de los tules o lugar de los juncos. Y esto tendría más importancia un poquito más adelante. Sin embargo, el segundo sería la ciudad o la metrópoli. Realmente, si hablamos de la zona arqueológica, podríamos decir que su significado más adecuado sería el de ciudad o metrópoli, puesto que estamos hablando precisamente, amigos míos, de la zona central de Tula, lo que se conoce muchas veces como Tula el Grande, porque veremos, al igual que en Cacaxtla, al igual que en Xochicalco, que tenían dos especies de sitios, dos especies de comunidades, de lugares un poquito cercanos, pero que cada uno tenía su finalidad, tenía su propósito de ser. Y bueno, al decir que es Tula el Grande, ya podemos imaginarnos por qué. Eso era el centro de la ciudad, era lo representativo y por ende tenía que ser la zona donde estaría la élite, donde estarían sus templos y donde estarían todas estas cosas, amigos míos, que eran principales dentro de las culturas prehispánicas. Y bueno, regresando a lo de los juncos, esto tiene un significado, pero principalmente a la gente de ahí. Se les llamaba, si no mal recuerdo, precisamente los juncos. Amigo Ángel, ¿recuerdas un poco sobre eso? Un poco, digámoslo así, porque recordemos que estos, bueno, donde, en Tula, se llamaban los toltecas, un nombre dado por los náhuatl, que obviamente era la representación de los que viven en Tula. Aparte de eso, también se dice de que cerca de donde se construyó la ciudad, a 12 kilómetros se encuentra lo que es el cerro o la montaña de los Juncos. Así es, amigos míos. Igual que con otras civilizaciones, muchas veces al tener un cerro, al tener una montaña representativa que ya tiene un nombre previo a que se le nombre la ciudad, pues bueno, se toma el nombre del cerro, se toma el nombre del lugar donde están. En el caso, por ejemplo, de los mexicas, cuando eran aztecas, porque venían de Aztlán. En el caso de los teotihuacanos, por vivir dentro de Teotihuacán. En el caso de la zona del pueblo, principalmente de Tepoztlán, o Tepoztlán, no recuerdo realmente cuál era, es precisamente porque tienen muy cercano lo que es el Cerro del Teposteco. Y bueno, podemos seguir hablando de civilizaciones que tienen cerca algún lugar, algún cerro, alguna montaña importante, o podríamos seguir hablándoles de historia. Así que sigamos con esto. ¿Qué importancia cultural tiene Tula? Pues bueno, la zona arqueológica, amigos, de Tula, vamos a ver dónde se localiza. Se localiza al norte de lo que es la Cuenca de México. Estamos hablando de que ya entra en el estado de Hidalgo, está más al norte de lo que es la ciudad de Teotihuacán, está más hacia el norte, hacia nuestras cuencas. Y bueno, este asentamiento es posterior al periodo epiclásico y clásico tardío. Principalmente sus etnias que lo van a conformar, entre ellas teotihuacanas, datan de los años 800 hasta su decadencia en los 1200 después de Cristo, digamos. Sin embargo, cronológicamente la zona de Tula está datada en el postclásico temprano. Estamos hablando de 900 al 1100. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al parecer, desde que se empiezan a juntar sus etnias, desde que empiezan a tener cierto acercamiento entre ellas, pasan 100 años para que puedan tener su ciudad y tenga esta datación. Y esta misma de que hay 100 años antes a que se disperse toda su comunidad, vamos. Y bueno, como les digo, esto unificó a sus etnias, principalmente a través de lo que es el comercio y como es típico, como es
común entre las civilizaciones de aquel entonces, se juntan también por la conquista de territorios en Mesoamérica. Es decir, si una civilización llegaba, tenía una guerra hasta cierto punto civilizada, con ciertos términos, con otro territorio, el ganador era el que se quedaba con la dote principal, el ganador era el que se quedaba con el territorio y principalmente era el que se quedaba con el tributo. Recuerden que en nuestras civilizaciones, amigos míos, aunque muchas veces en tecnología, como solemos verlo, de que no dieron el salto completo a lo que es la edad de hierro, lo que es la edad de bronce también, eran muy civilizados dentro de sus sociedades, dentro de sus teologías, incluso dentro de sus guerras. Tenían precisamente una, un acomodo, unas leyes dentro de la guerra tales que cuando llega la conquista van a chocar muy de frente, muy en contra. Pero eso lo veremos más adelante. Y bueno, con tantas influencias, esta zona del Bajío hasta la península de Yucatán va a ser incluyendo lo que es actualmente El Salvador y Nicaragua, lo que va a estar un poquito unificado. Entre ellos, Tula. Estratégicamente hablando, amigos míos, la zona de Tula permite controlar productos como es la turquesa, como que esta proviene del norte de Mesoamérica. Y tenemos evidencias precisamente de la ocupación en esta zona. Estas corresponden más o menos al momento de Teotihuacán, y aquí es donde les digo. A la decaída de Teotihuacán, sus etnias van a salir, se van a dispersar, y la mayoría de ellas van a llegar a Tula. Y eso estamos hablando de que se tiene registro, digamos, un tanto exacto. Va a ser realmente a los que podamos llamar descendientes de los teotihuacanos, y no los mexicas como ellos se hicieron llamar en algún momento. Así que bueno, durante esta época también va a haber asentamientos diferentes, y vamos hoy a ver el más importante, lo que es Tula el Grande, dentro de la zona de Tula. También existía lo que se le conoce como un Tula el Chico o Tula el Viejo, me parece. Esto era más, digamos, la zona metropolitana, la zona un poquito más del campesinado, un poquito más de la gente común y corriente, no era de ley, vamos, más fácil. Y principalmente se diferencia lo que es la zona de Tula el Grande y Tula el Chico, Tula el Viejo, por sus construcciones, por sus templos, y también por las formas en las que están construidas. Amigo Ángel, ¿quieres hacer algún comentario? Por supuesto que sí. Una cosa que también es representativo entre estos dos lugares, pues su separación. La separación entre uno y el otro era de 1,5 kilómetros. Así es, amigos míos, como les digo, vamos a ver muchas similitudes con otras zonas, como les dijimos en el caso de Cacaxtla, que está lo que es la zona principal de Cacaxtla y Xochitecatl. Vamos a ver lo mismo vimos lo mismo más o menos en Xochicalco, que tenemos una zona del Elite, la zona grande, y tenemos también asentamientos dispersos alrededor, su zona metropolitana. Así que bueno, vámonos un poquito cronológico y imaginémonos, amigos míos, lo que es el siglo VII, alrededor del 600, 700. Durante estos años, como ya les contamos en capítulos pasados, se va a iniciar lo que es la veneración de Quetzalcóatl, un poquito más allá de la veneración de otros dioses que ya estaban previos a él. También vamos a ver ahora
que se empiezan las construcciones del primer núcleo urbano de la ciudad de Toyán, Xicocotitlán, también llamado Tula el Chico. Como ya les digo, siglo VII más o menos, estamos hablando de que entre el 600 y 700 comienza lo que es el núcleo de Toyán, de Tula el Chico, y recuerden que les dije que tiene una datación Tula el Grande de alrededor del 900, es decir, cerca de 100, 200 años antes. Y esto también podría coincidir más o menos con la cronología un poco de sus etnias ya completamente juntas, que es cerca del 800. Así que bueno, sigamos. Durante esas primeras etapas de representación, es principal el rostro o la figura de Quetzalcóatl. Y estamos hablando en este momento un tanto del Quetzalcóatl mítico. ¿Por qué? Porque lo relacionaban con el planeta Venus. Recuerden que nuestras civilizaciones muchas han sido bastante, digamos, si bien no astrónomas como se tiene el término actual, serían un poquito también astrológicas. ¿Por qué? Porque podían ver las alineaciones de los planetas, las rotaciones. Sin embargo, todavía se tenía cierto sincretismo donde se le tenía que asociar con algún dios, con alguna deidad, para tener, digamos, un choque cultural, un choque de pensamiento un poquito menos fuerte que lo que se tuvo en Europa. Y bueno, precisamente lo que es durante el posclásico temprano es cuando Tula llega a su mayor época de apogeo. ¿Por qué? Se comienza a construir Tula el Grande. Y también junto con él se construyen nuestras redes comerciales que veremos en esta ciudad. Es decir, comienzan a construir la élite, comienzan a construir la ciudadela de Tula, y al mismo tiempo nace su poder comercial, nacen sus redes. Así que logran expandirse hacia Centroamérica. Y es aquí donde vamos a ver nuevamente, como con todas nuestras zonas arqueológicas, que tendrán cercanía con otras civilizaciones, mayas, purépechas, etcétera. Y cuando hay este tipo de comercio, hay este tipo de relaciones públicas, digamos, de relaciones exteriores con las demás tribus, las demás culturas, también vamos a tener hasta cierto punto llegada de arqueología, principalmente de estilo arquitectónico. Y es que en algún momento se llegó a decir que Tula le copió a los mayas. Hay quien dice que los mayas le copiaron a Tula, pero realmente yo considero que es más como un intercambio, porque si vamos allá, vamos a ver cosas del centro, si vamos al centro vemos cosas de allá, pero ya sabemos que estaban en completa conexión, que tenían, un tanto como los países actualmente, tenían sus secretarías de Relaciones Exteriores, que en ese momento eran sus consejeros, tenían sus representantes en las demás culturas, que sería ahorita como sus embajadores, y con ellos había una ida y vuelta de cultura, había una ida y vuelta de ciencia, de comercio, incluso de tácticas para la guerra, que se verá en la Guerra Florida. Y bueno, hablando un poquito más de estas dos ciudades, de Tula el Grande y Tula el Chico, veremos cómo la ciudad de Toyan Xococotitlán llega al final de su hegemonía. Y esto es alrededor de la primera mitad del siglo XII, si no mal recuerdo, precisamente cuando empieza a decaer. Y bueno, esto es debido a la incursión de grupos ya con filiaciones, ya con, digamos, conexiones con lo que es el Imperio Mexica. Y también, como las demás grandes ciudades, va a haber disputas internas, va a haber varios factores que la van a hacer decaer.
Principalmente van a ser sus incursiones de los mexicas y disputas internas de la misma ciudad. Y bueno, metiéndonos un poquito en polémicas, la más interesante precisamente se da en torno a la ciudad de Tula. Y es que hay referencia del mito de Quetzalcóatl, como ya les dije, desde su construcción, desde que se juntan las etnias hasta que decae la ciudad. Y, amigo Ángel, ¿recuerdas qué personaje había llegado de Morelos a Tula? Claro, la representación humana de Quetzalcóatl. Así es, amigos míos. Aquí tengan su tablero, vayan juntando sus puntos, pongan sus tachuelas y sus hilos, porque veremos cómo es que se juntan esos puntos, estas pequeñas historias que les tratamos en capítulos anteriores, porque en Tula la polémica más grande es la referente a Quetzalcóatl, no al mítico, sino también al humano. Pues es aquí donde recuerden que se le va a dar su destierro de esta ciudad después de haber sido un gran sacerdote prehispánico, después de haber sido gobernante de otras ciudades. Y bueno, amigos míos, investigando un poquito los especialistas, hay quienes no dan bases aún para afirmar que este evento haya tenido como escenario la ciudad de Tula. Se dice que incluso pudo haber sido una ciudad cercana, pero que no fue Tula. Yo la verdad me animaría más a pensar que sí lo fue. ¿Por qué? Porque Seacatl Topitzin Quetzalcóatl fue un hombre de gran poderío, y estaba hablando de poderío de mover gente, tanto ideológicamente, teológicamente, y también de realizar cambios en los gobiernos y cambios para bien. Es decir, él sí estaba, digamos, preparado, él sí estaba educado para poder gobernar, no como actualmente. Así que yo De sí me... hecho, ¿te puedo decir algo? Claro que sí, amigo Ángel. Recordemos que los aztecas nacían solamente con un nombre. Todo lo que seguía después de su nombre eran títulos. Entonces, se me hace pensar que aquí en Tula fue cuando consigue el título de Quetzalcóatl, el cual fue claramente su, digamos que su apogeo, también su decadencia como gobernador. Así es, amigos míos. Como recordarán del capítulo de Xochicalco 2, Seacatl Topitzin Quetzalcóatl era un hombre demasiado grande, demasiado rimbombante, demasiado este, específico para que lo tuviera. Y es que ese nombre lo va ganando a pulso. ¿Por qué? Porque como ya les dijimos, está la teoría de que nace llamándose únicamente Seacatl, que era uno caña. Después se va formando, se gana Seacatl Topitzin, y ya después de sus reformas teológicas es cuando ya se gana completo su título, Seacatl Topitzin Quetzalcóatl. Pero bueno, sigamos un poquito hablando de Tula. Y qué mejor forma, amigo Ángel, que basarnos un poquito en lo que es su plano de sitios, de zona arqueológica, la cual pueden encontrar precisamente, amigos míos, en lo que es la página de DINA. Pueden buscarlo como Zona Arqueológica y Museo de Sitio de Tula. Les va a poner un archivo para descargar y ahí podrán ver precisamente la ruta y cómo está organizada dicha ciudad. Así que empecemos un poquito por partes desde la entrada. Podemos ver lo que es el Museo de Sitio y donde encontraremos todas estas piezas arqueológicas, todas estas basamentos, todos estos ofrendas que se van a encontrar alrededor de la ciudad y principalmente de lo que es la ciudadela de Tula, Tula el Grande. A partir de que vamos caminando, de que vamos avanzando, vamos a encontrarnos con algo muy representativo de nuestras ciudades y que realmente me llena a mí de orgullo principalmente, son estos juegos de pelota.
¿Por qué me llenan de orgullo? Por su representación que tenían, digamos, deportiva. Estamos hablando de que tenían su juego de pelota, como ya les dijimos en capítulos anteriores, su juego de pelota ritual y su juego de pelota por hobby, por gusto, por deporte. Así que no estamos hablando de una civilización que únicamente se dedicaba a arar, vender sus cosas, tener guerras y sacrificios, como nos han hecho pensar muchas veces. Eran ciudades que obviamente iban a necesitar una forma de entretenimiento, iban a necesitar alguna especie de deporte, y dicho deporte después se llevará a ser ritual para poder realizar algunos sacrificios. Sacrificios que son muy nobles, si me preguntan a mí, porque no cualquiera va a ir a jugarse el pellejo en un juego de pelota y diciendo cumplí mi máximo objetivo. Y bueno, amigo Ángel, ¿nos tienes un poco de información sobre los juegos de pelota en Tula? Claro, eh, en Tula, principalmente en esta zona arqueológica, se encuentran dos juegos de pelota. Una se encuentra más cerca de lo que es la plaza central de este lugar, que es el juego de pelota número 2, y el otro, que es el juego de pelota número 1, que está justamente entrando como tú lo acabas de decir. Eh, se, se dice un poco que el juego de pelota número 1 era, como tú decías, juegos de hobby, o sea, no eran juegos importantes debido a de que la cercanía con los palacios y con lugares sagrados era diferente. Está hasta cierto punto aislada de estos palacios, porque más adelante, avanzando un poquito más por la ciudad, veremos que muchos de estos palacios están orientados, digamos, hacia una plaza central. Y el primer juego de pelota que vamos a encontrar está, digamos, un tanto a espaldas, un tanto atrás. Es el equivalente, amigos míos, como si actualmente fuéramos, supongamos, a una ciudad principal de algún país, de algún estado. Vemos, no sé, que tienen su estadio principal de fútbol, su ciudad universitaria principal, muy cercana a donde está todo lo cosmopolitan, todo lo esencial, todo lo más nuevo de la zona. Y también tenemos su bar, su estadio del pueblo, su, sus deportivos, y hasta para verlo de cierto punto, el juego de pelota uno, que es como está llamado en el plano, amigos, era ese deportivo, ese estadio del pueblo, ese estadio que se ocupaba más por recreación y por deporte. ¿Por qué? Porque no estaba tan cercano, no estaba tan al centro, no era tan principalmente esencial, no era tan visual también. Así que bueno, vayamos avanzando. Otros datos también con el juego de pelota es el juego de pelota número 2. Recordemos que el juego de pelota número 2 era principalmente donde se hacían los juegos rituales, digámoslo así, pero tiene varias curiosidades, como por ejemplo que la zona donde se podrían mostrar las cabezas de sus enemigos, o que también se podían mostrar pues los sacrificios del juego de pelota, estaba justamente al lado del juego de pelota, obviamente dando a la plaza principal. Así Y es, también, y también que cuando aparecen los mexicas, los náhuatl, eh, modifican ese juego, ese lugar de juego de pelota y le añaden un temazcal, el cual todavía se puede encontrar la ubicación. así es, amigos míos. Y es que si vamos avanzando por una cierta, digamos, ruta que ya está planeada precisamente para los visitantes, vamos a avanzar, vamos a ver el juego de pelota uno. Y precisamente, amigos míos, cuando, si llegan a ir alguna vez, esta vez desgraciadamente no he tenido la oportunidad de verlo, principalmente, de verlo en persona, el juego de pelota uno mínimo en el esquema está marcado como una plaza, un estadio, digamos, un poco más chico, un poco más
pequeño a comparación del juego de pelota 2. Y es que si seguimos avanzando del juego de pelota 1, pasaremos detrás de lo que es el Palacio Quemado, que tocaremos más adelante, y llegaremos al juego de pelota 2. Y este juego de pelota 2 está, como les digo, más cercano al centro, como les dice mi amigo Ángel, tiene al lado una pieza principal de nuestras culturas, los llamados zompantlis. ¿Qué son los zompantlis? Pues bueno, esas eran construcciones, eran una especie de muros, de especies de basamentos hasta cierto punto, donde se llegaban a colocar cráneos de los guerreros, cráneos de los sacrificados, y eran exhibidos en él. Sería más o menos el equivalente a que nosotros tengamos una, dentro de una plaza principal, tengamos un muro lleno, digamos, en este caso, de las cosas que nos han dejado, de nuestras arqueologías que estén a la vista, o algo de ese tipo. Incluso, También se podría considerar como una de ofrenda, porque recordemos que esa zona será para ofrendar a los dioses, el cual muchos decían, bueno, actualmente, en la actualidad, con teorías, que esas eran para, obviamente, el único dios que podía mantener la vida en un pueblo, que era Tlaloc. así es, amigos míos. Y que no les sorprenda realmente, que no les haga miedo que estemos hablando de que era para tal dios. No, muchas veces, amigos míos, el hombre está muy amarrado a su contexto. Y en este contexto estamos hablando de sociedades que principalmente se crean teológicamente y que precisamente entre ellas se juntan con una teología en común, con una teología principal que todos tienen. En este caso, por ejemplo, de los habitantes de Tula, era Quetzalcóatl, era, si no mal recuerdo, también tenían cierta veneración hacia Texcatipotla y hacia Tlaloc. Lo mismo que vimos en el caso de Xochicalco, que tenían principal veneración a Tlaloc, después se cambió por Quetzalcóatl, se vuelve creo que a cambiar y ya es donde empieza a quedar la zona. Vemos lo mismo veremos lo mismo en el caso de Tenochtitlan, que todos se juntan por la veneración a Huitzilopochtli, a Ejecatl, a Tlaloc. Y en este caso el Zompantli, bien podría ser, como dice mi compañero Ángel, representativo de Tlaloc, también podría ser un poco representativo de Texcatipotla. Sin embargo, esa teoría, ese pensamiento, yo le echaría un poquito por tierra. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudadela tenemos un edificio principal para Tlaloc o el Palacio de Tlaloc y no vemos ninguno a la vista que sea para Texcatipotla. Por lo tanto, tendría que ser para Quetzalcóatl o para Tlaloc. Y bueno, siguiendo un poquito más con esto, seguimos rodeando. Pasamos del juego de pelota 2 y vamos a entrar a lo que es el edificio K. ¿Qué es el edificio K? ¿Lo has escuchado alguna vez? Este nombre es un poquito más técnico, digamos, dentro de la zona. Sin embargo, ¿qué es el edificio K? Podríamos decir que es una especie de centro para los gobernantes. Sin embargo, me parece que tú estás un poquito más informado que yo en este edificio en especial. Así Más o que, ¿qué menos. te parece? ¿Y qué les parece, amigos míos, si esta vez Ángel es el que nos cuenta a nosotros? Ah, bueno, el edificio K, que también podría ser llamado como el Palacio de los Gobernantes, era el lugar donde, obviamente, como el nombre lo indica, eh, estaban residentes estos gobernantes, principalmente por cómo está construido. Se encuentra lugares donde podía estar el Tlatoani, eh, y ver directamente todo lo que pasaba en, en la plaza. O sea, tenía la vista perfecta para ver lo que era el juego de pelota, tenía la vista perfecta para ver
lo que es el Palacio, la pirámide C o Palacio C. También tenía una vista justamente enfrente donde estaba lo que vamos a encontrar como Palacio Quemado, donde podemos encontrar donde están los Atlantes de Tula. Además de que este edificio es, digamos que el más grande, siendo uno solo. O sea, lo que mide el Palacio Quemado y junto con donde se encuentra la pirámide, donde se encuentran los Atlantes de Tula, es del mismo tamaño o parecido a donde estaba o el edificio acá, donde está con los gobernantes. Así es, amigos míos. Y esto que nos menciona nuestro compañero Ángel es algo muy representativo de todas las civilizaciones. ¿De qué estoy hablando? Pues bueno, un edificio grande, largo, que está orientado hacia el centro de la plaza principal, que está orientado a ver directamente prácticamente a los puntos principales de esa ciudad, que en este caso están todos juntos, y se podría presumir que era una especie de palacio de gobierno, de palacio para el dirigente de la civilización, en este caso para el Huaytlatónico. Y bueno, esos puntos que mencionó Ángel del Palacio Quemado, los Atlantes de Tula, que veremos que no se les llama Atlantes, se van a tocar un poquito más adelante. Y bueno, algo que me sorprendió bastante y que realmente, amigo Ángel, te voy a ser sincero, no tenía yo el dato, y esta vez me ganaste, fue que el Palacio CAC medía, me habías dicho una vez fuera de cámaras, que este palacio de gobernante medía prácticamente la mitad o casi toda la plaza. Y estamos hablando de que de un lado era prácticamente más del 50% de terreno que tenía. ¿No es así? Efectivamente, como era un palacio principal para lo que es el gobernante, sí tenía que tener una buena cantidad de espacio. Así es, amigos míos. Y eso es lo que nos lleva también a presumir que es un palacio de gobernante, que es un palacio de gobernación. Y bueno, siguiendo un poquito esta ruta de los guías o del mismo INAH que nos plantea, vamos a encontrar al lado lo que es el edificio 3, que realmente esta vez, amigos, me costó encontrarle, y estamos hablando de que tuvimos mucha información y lo que no encontramos del edificio 3. Lo que yo encontré, amigo Ángel, y esta vez sí me voy a poner en tela de juicio porque va a ser mera especulación, es que era una especie de observatorio, el cual contenía agua. No sé si tú tengas un poco más sobre ese tipo de datos. Bueno, eh, yo sé que hubo información que Tula contaba con un observatorio. De hecho, se contaba con dos. Uno se encontraba a la mitad de la plaza, que puede ser visible tanto en el mapa como cuando vayan a ese lugar. En la mitad se va a encontrar con un pequeño observatorio. Y el segundo, que es el que tú me estás refiriendo, eh, se trata de un diseño especial. ¿Por qué? Porque cuando llovía, eh, el edificio estaba diseñado para poder mover esa agua. Eh, Ellos tenían banquetas ornamentadas que tenían un cierto desnivel por el cual pasaba el agua y se iban a un recipiente para hacer un espejo de agua, el cual este servía para obviamente observar los astros y todo lo que sabemos que tienen diferentes culturas para observarlo. Además de que recordemos que Tula fue construido con base al trayectorio de Venus, entonces bueno, digamos que su eh, nivel de cultura con los otros, pues sí era parecido en esa cuestión. Así es, amigos míos.
Este principalmente observatorio, digamos, más pequeño que nos menciona Ángel, es el llamado adoratorio, el cual se encuentra prácticamente bien al centro de lo que es esta plaza, enfrente del edificio K, enfrente del Palacio Quemado y de los Atlantes, enfrente del Zompantli, enfrente de lo que es el templo de Tlahuizcalpantecutli. Y me costó un poco decirlo esta vez. O edificio C. O edificios. Sin embargo, aunque me escuche yo mal, aunque me trabe, lo voy a decir como es. El templo de Tlahuizcalpantecutli. Y es que darles nombres principales, nombres específicos, me parece una forma más fácil de poder llegar, de poder analizarlo, de poder, incluso de poder, digamos, encontrarlo más fácilmente que estarlo buscando como el edificio tal, el edificio tal. ¿Por qué? Porque tenemos 3 edificios juntos sin nombre. Edificio K, edificio 3, edificio C. Y para mí sería un poquito más fácil decir, bueno, el templo del gobernante, el templo de Tlahuizcalpantecutli, y darles nombres específicos. ¿Por qué? Porque también así podemos estar viendo su relación y su principal objetivo, a quién albergaba o para qué servía, lo cual nos va a ayudar más adelante para poder estar viendo todo esto. Y bueno, sigamos. De hecho, ya hablando sobre el templo C, que es el que sigue después del observatorio, como tú dices, aquí vamos a ver la descendencia. Recordemos que al principio del podcast dijiste, o mencionaste, mejor dicho, que Tula son los descendientes de Teotihuacán. Y aquí se muestra, principalmente en este edificio, porque tiene la misma representación que el edificio, bueno, la pirámide del Sol, mejor dicho, con 5 niveles y que estaba centrado o acomodado para de forma del Sol, o sea, a la dirección del Sol estaba diseñado. Así es, amigos míos. Y bueno, hablando un poco también sobre lo que mencioné del templo de Tlahuizcalpantecutli, ya lo puedo decir bien, tenemos que ver qué era. Así que, bueno, ¿qué significado tiene esta también llamada pirámide de Tlahuizcalpantecutli? Es la de reflejar la preocupación de los aztecas por eventos astronómicos. Así que también aquí podemos ver una vez más esta fascinación de nuestros antepasados por astronomía, por astrología, y no solamente por sus tierras o por expandir territorios como otras ciertas personas que nomás se perdieron en un barco. Y bueno, esta pirámide contaba con 5 paredes dentro de sus terrazas, las cuales estaban talladas con números que representaban una feroz manada de jaguar, coyotes y águilas devorando corazones humanos y símbolos del planeta de Venus. Como les dijimos al inicio, amigos míos, vamos a ver muy metido aquí lo que es el planeta de Venus y también a Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque dentro de este templo, dentro de esa pirámide, veremos lo que son los prototipos de los llamados Atlantes. Y es que hay unas estatuas muy famosas que se encuentran dentro del palacio de Tlahuizcalpantecutli. Y esas mismas son representaciones de Quetzalcóatl. Y fíjense bien, Quetzalcóatl como la estrella de la mañana, como Venus. Es ahí donde se le da este nombre, precisamente. ¿Cómo estaban esas figurillas?
Pues bueno, estaban ataviadas como guerreros toltecas, con su pectoral de mariposa, un atlatl, sus dardos, cuchillos de pedernal y armas curvas muy características de esas representaciones guerreras de la cultura. Y es aquí donde les digo, son prototipos de los atlantes. ¿Por qué? Porque estas estatuas son un poco más pequeñas. Y las principales, las que conocemos todos como los atlantes de Tula, están entre lo que es el Palacio de Quetzalcóatl y el Palacio Quema. De hecho, Sí, puedo decirte datos curiosos antes de pasar a estos lugares. claro que sí, amigo Ángel, siempre podemos hacerlo. Hay tres datos curiosos que ahorita voy a decir. Espero no equivocarme con los números. El número uno, ¿por qué Venus? Porque Venus, como lo acabas de mencionar, era, digamos que la estrella de la mañana, digamos así, o el planeta de la mañana, pero también era el planeta del atardecer. Por eso se referenció mucho a Venus. Y número dos, Quetzalcóatl. Sí tenían la veneración a Quetzalcóatl, pero principalmente porque como eh, era Venus, el sol del amanecer y del atardecer, ese planeta también se le puso Quetzalcóatl. O sea, era la representación también de Quetzalcóatl. Y la tercera es la mariposa. Eh, según a varios expertos, la mariposa representa a las altas, bueno, a los toltecas, cuando fallecían, se convertían en mariposas. Por eso contaban con ese ornamento a mariposa y que principalmente lo llevaban los gobernantes. Así es, amigos míos. Y esto me hace mucho eco, me hace mucho sentido en lo que dice mi amigo Ángel. ¿Por qué Venus? Podrían estar con otro planeta como Marte, como cualquier otro. Sin embargo, Venus, al estar en el amanecer y también en el atardecer, posiblemente es que para ellos fuera un poco más visible durante más tiempo. Se le toma más importancia porque está más presente. Ahora, con lo de Quetzalcóatl podemos también encontrar un gran sincretismo. ¿Por qué? Porque entonces ya estaríamos hablando de tres formas de Quetzalcóatl. El mítico, el que vimos en la leyenda de los 5 soles al principio de nuestro podcast. El segundo que vimos hablando de Xochicalco, de Seacatl Topitzin Quetzalcóatl, el cual llega a gobernar esta ciudad. Y el tercero, que ya sería también un sincretismo de estos dos, principalmente el mítico, con esta forma de ver astronómicamente a Venus. Entonces ya tenemos un sincretismo más, digamos, más arraigado, más profundo. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos viendo hombre y persona. Estamos viendo hombre, persona, y en medio de estos dos podemos ver una forma astronómica, una forma en los cielos, en el firmamento. Y de hecho, es muy interesante porque por lo regular, los dioses que tienen estos tres tipos son los del sol. Por ejemplo, Ra también se encuentra con su ser mitológico, su ser humano y también, obviamente, la representación, el sol, que también era Ra. Si vamos con los griegos, Helios también era lo mismo. O sea, tenía su forma, digamos que humana, que era como la adoraban, su forma mítica y su forma planetaria, que también era el sol. Así es, podemos ver ese sincretismo muchas veces con los principales, principalmente con los del Sol, y en todas las culturas, llámese egipcia, romana, griega, que realmente son variaciones, esas últimas dos, china incluso, japonesa, cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque era, como ya les dijimos, su forma de explicar, su forma de conocer su propio mundo sin dejar atrás a sus dioses. Y bueno, sigamos un poquito adelante, ¿no? Después de que podemos ver el templo
Calpantecutli, entraremos ya a lo que es la zona del Palacio de Quetzalcóatl, a ver los Atlantes y a visitar el Palacio Quema. Así que vamos por partes. Principalmente, y agarrando el hilo de la conversación, el Palacio de Quetzalcóatl. Este, realmente, amigos míos, a este palacio, algo más que les podamos haber dicho, por ejemplo, en el capítulo de los 5 soles, el por qué se veneraba, algo más de lo que les podamos haber dicho en el capítulo de Teotihuacán, de Xochicalco, realmente no mucho. ¿Por qué? Porque también este templo es un tanto pequeño a comparación de los demás, a comparación de lo que es el Palacio Quemado, a comparación de lo que es el templo de Tlauzcalpantecutli, y incluso a comparación de lo que es el edificio 3 y el edificio K, conocido como o como me gusta a mí decirle, el templo de gobierno. Así que si nos vamos un poquito a lo que es el por qué está ahí, pues bueno, hace mucho sentido en que están hablando de Quetzalcóatl desde que llegaron, están hablando de este dios, después incluso llega un hombre a gobernar. Era más que obvio que íbamos a encontrar una representación o una digamos, forma de adorar a este dios. Además que también puedo decir algo aquí, es de que también en esta zona pudieron haberse estado lo que eran los sacerdotes, este, ahí también están los guerreros, porque lo vamos a ver un poco después con lo que es el Palacio Quemado, eran lugares altamente religiosos, o sea, todo de ahí era religioso, pero ahí era como lo principal de lo principal de su religión. Entonces, lo que, y lo que es interesante de este templo a Quetzalcóatl era de que la mayoría de sus muros, de sus banquetas, tenían ornamentos de una quetzal persiguiendo a un humano o devorándose a un humano. Entonces, por eso también recibe ese nombre. Así es. Y realmente dentro de este templo es digamos, lo anecdótico, lo diferente que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque tiene una innovación arquitectónica. Vamos a encontrar la aparición de lo que se llama Coatepantli. ¿Qué son los Coatepantlis? Son también conocidos como las murallas de serpientes. Es decir, son muros que rodean parte de las pirámides toltecas y cuyos relieves están divididos en 3 motivos, o en alguno de ellos al menos. Está lo que hasta arriba rematando, generalmente se encuentra lo que es el muro, y hay unos motivos, unas especies de ornamentos esculpidos en forma de G invertida. También se puede llamar caracoles o conchas. Después, al centro de esta muralla, vamos a encontrar en la parte central una franja que no se interrumpe de figuras que representan, y me pareció muy rara la forma en la que la describieron cuando yo hice la investigación, y cito, una danza macabra de serpientes persiguiendo esqueletos. Es decir, tenían dibujos, tenían jeroglíficos, tenían representaciones a serpientes seguidas de esqueletos en una especie de patrón, y que bueno, realmente a mí no me gustaría hacer especulaciones, puesto que no soy antropólogo, no soy arqueólogo oficial, pueden tener algún significado por ahí, representativo precisamente tal vez a Quetzalcóatl. Y bueno, para rematar hasta abajo, podemos encontrar unas grecas escalonadas que se encierran tanto arriba como abajo dentro de la franja de serpientes, y me imagino que estas son las llamadas banquetas que decías tú. Un dato interesante con lo que acabas de decir, que obviamente yo tampoco soy antropólogo, yo no soy arqueólogo y nada de eso, eh, pero hablando sobre estos ornamentos, se podría también referir a lo
que era la religión de esa época. Recordemos que era una religión dual, o sea, que había dos, y que también podría ser, o sea, es teoría conspiranoica o lo que digan, que puede ser Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. ¿Quetzalcóatl cómo ocurre? Obviamente los dos dioses que nacieron primero, que fue Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Así es, amigos míos, es lo que les digo, se les puede dar representaciones, uno como, digamos, aficionado a la historia, que puede ver puede referirse a tal Dios porque se ha representado con tal cosa, podemos especular, podemos, conspirar, no, podemos argumentar principalmente, podemos pensar, imaginar que se está tratando de Quetzalcóatl por las serpientes y se está tratando de Texcatipotla por los cráneos. Sin embargo, esa representación de esqueleto también podría ser alusivo a Mictlantecutli y tal vez tendría alguna relación con lo que es el Zompantli, su altar de cráneos. Y bueno, vámonos un poquito más seguido porque si no, amigos míos, esto va a ser un poquito tarde. Y por lo visto terminaremos en un solo capítulo. Así que bueno, ¿qué hay del lado del templo de Quetzalcóatl? Pues bueno, ya vamos a encontrar lo más representativo de la ciudad. Vamos a encontrar el llamado Palacio de las Columnas, también conocido como Templo del Sol. A veces se le llega a confundir con el templo de Tlauzcalpantecutli o simplemente se le conoce como el Templo de los Atlantes. Que bueno, aquí vamos a tirar o vamos a echar por tierra el mito. ¿Por qué se les llama Atlantes? Pues bueno, se llegó a pensar en algún momento, se les llegó a decir de esa forma, porque se decía que era representación de esta, digamos, civilización de la Atlántida. Y es que ya después de tanto sincretismo, de tanto revoltijo de historia, es que dicen que venimos descendiendo incluso de la Atlántida. Recordemos que en textos griegos, si no mal recuerdo, amigo Ángel, se hace mención de la Atlántida que está orientada, digamos, hacia donde está el continente americano, que está después de pasar el mar, que está después de las columnas de Hércules, que son el estrecho estrecho de Gibraltar, puede decir mejor, Tlauzcalpantecutli, que es estrecho de Gibraltar. Y bueno, aquí es donde se viene todo ese sincretismo, aquí es donde se viene todo este revoltijo de historia, y donde veremos que se les da este nombre. Sin embargo, como ya vimos en el templo anterior, tienen su origen en esa representación de Quetzalcóatl con Venus, y tienen también su origen en sus atavíos de guerrero tolteca. Pero, ¿por qué estaban tan grandes? ¿Por qué tenían esa dimensión? Pues bueno, estas no eran simplemente figurillas como en el templo pasado. Estos ya son pilares. De ahí que es el templo de los pilares. Y constaban de 4 partes perfectamente talladas que embonaban entre sí. Y se piensa precisamente que representan a esos guerreros toltecas por todas esas representaciones, por todos estos atavíos que llevaban. Y bueno, amigos míos, ¿por qué le digo el templo de los pilares? Porque ya se ha demostrado mediante estudios, mediante a varias técnicas de arqueología, que este lugar tenía un techo, igual que como dijimos en el caso del piso de mica, que era techo de mica, pero con el tiempo se fue cayendo y se fue juntando todo. En este caso podemos argumentar, podemos especular que tenía una especie de techo
posiblemente más frágil o que no resistió completamente a nuestros climas, a nuestros vientos, se fue deshaciendo por tanto tiempo y únicamente quedaron los atlantes que estaban hechos de mampostería, si no mal recuerdo, que estaban hechos de 4 piezas y que eran tan colosales que iban a quedar ahí aún así. Por lo tanto, lo realmente significativo de estos atlantes es como ya tienen un antepasado, digamos, en su figurilla previa que hacen en el templo de Tlahuizcalpantecutli, cómo representan a los guerreros toltecas. Y aquí es donde empiezan nuestras pequeñas historias. ¿Por qué? Porque corriendo el año de 1964, si no mal recuerdo, amigo Ángel, es cuando se forma el Museo de Antropología, ¿no es así? Creo que sí. Sí. Este museo se fue planeando desde unos años antes, no recuerdo bien si cerca de 3 o más años, y teniendo ya el museo edificado y un año antes de que sea inaugurado o dos, es donde el presidente Adolfo López Mateos tiene una junta con sus constructores, sus ingenieros, perdón, tiene una junta también con sus arqueólogos principales, con los directores del museo, y tienen una gran plática. ¿Quién va a ser quien reciba a toda nuestra gente en nuestro nuevo museo, en el Museo Nacional de Antropología? Pues bueno, entre todos decían, ¿quién mejor para dar una bienvenida que la cultura madre? Se hace el proceso, se hace la posibilidad de traer una cabeza olmeca. Sin embargo, por temas de logística, por temas incluso de estética, no se le trae. Y después dicen, bueno, algo más cercano, algo más fácil de transportar. Y es donde entran en juego los atlantes de Tula. Estos atlantes incluso llegan a ser uno o dos desmontados completamente de sus bases allí en Tula. Y estando a nada del trayecto, estando prácticamente a nada de cargarlos, es cuando el presidente Adolfo López Mateos se le ocurre una nueva idea, traer algo nuevo. Y es donde recuerda el monolito de Tlaloc que ellos iban a visitar años antes. Es el monolito, si no mal recuerdo, que era de origen teotihuacano, y se hace toda una expedición, todo un movimiento gigantesco para poder traer. Que Y todo eso está resumido en la de Tlaloc, que si no me recuerdo. así son los míos, es donde les contamos lo del plano, en el capítulo precisamente de este dios. Y es así, amigos míos, como estos atlantes de Tula estuvieron a nada de ser los que le den la bienvenida al Museo de Antropología. Y ahora podemos encontrar representaciones de ellos, principalmente donde siempre recuerdo ver una, era en el metro de Azcapotzalco. Dentro de esta línea, en los vagones de hasta enfrente, siempre yendo hacia dirección del Rosario, podemos encontrar dos grandes atlantes de Tula y un chacmol que veremos más adelante al entrar al Palacio Quemado. Así que vámonos. ¿Qué es el Palacio Quemado? ¿Qué importancia tiene? Y todas esas cosas que siempre les contamos. ¿Puedo decir más o menos algo que se dé ese lugar? ¿Y tú me complementas? Claro que sí, amigo Ángel. Bueno, el Palacio Quemado recibe ese nombre principalmente porque cuando se comenzaron a hacer las excavaciones, se encontraron restos, obviamente, de carbón, se encontraron restos de, obviamente, que fue un incendio
de ahí su nombre, Palacio Quemado. Y además, algo interesante con lo que acaba de decir mi compañero Irving fue del Chacmol. Eh, Realmente, cuando hicieron la excavación, en este lugar encontraron 7 chacmoles, en el cual uno estaba perfectamente, digamos que no tenía tantos defectos como los otros, como que estuvieran rotos o que estuvieran tan dañados, y esta lo podemos ver exactamente en lo que es el museo de sitio. Ahí está el chacmol intacto, y en este lugar podemos encontrar otro chacmol, pero destrozado. También se encuentra otro chacmol, bueno, se encontró otro chacmol en lo que, si no me equivoco, fue en este, donde está los Atlantes de Tula. Eh, y también un dato interesante fue de que cuando llegaron los mexicas, hicieron un poco de movimientos en Tula, que como fue, como dije antes, en Juego de Pelota número 2 hicieron el Temazcal. También cuando se fueron, se llevaron muchas reliquias o muchos, eh, bueno, muchas cosas de Tula para, para cuando, antes de que hicieran Tenochtitlan, perdón. Así es, amigos. Y esto de los saqueos arqueológicos, recuerden que no es algo ni malo ni bueno. ¿Por qué? Porque ellos no se lo llevaban con la ambición de venderlo en un mercado negro, no se lo llevaban con la ambición de tenerlo en su casa como recuerdo. Ellos lo hacían por adoración precisamente a sus dioses y porque encontraban estas zonas ya destruidas y básicamente reubicaban lo que se podían llevar. ¿Por qué? Porque así ha sido siempre México, multi y pluricultural. Y bueno, vámonos a lo del Palacio Quemado, porque revisando mis notas, amigos míos, alrededor de 6 décadas que se ha estado investigando dicho palacio, se sabe que ha sido el complejo arquitectónico de la zona más grande, más precisamente complejo, porque se llegaron a realizar actividades administrativas y actividades religiosas. De ahí que se encontraran tantos chacmoles. ¿Qué son los chacmoles? Pues bueno, los chacmoles eran unas especies de mesas para sacrificios que tenían una representación, un grabado de lo que sería una persona, un... Si me permite, Silvi, déjame explicar un poco mejor. Eh, un chacmol era la representación de un sacrificio. Por eso, digamos que su movimiento de pies y su posición era de una persona que estaba siendo sacrificada. Entonces, como ese servía para ese objetivo, tenía ese mismo diseño. Así es. Y aquí es donde les digo que era tan importante el Palacio Quemado, tan complejo, que llegó a tener las dos actividades. Y bueno, vámonos un poquito a temas más específicos, ¿no? Porque durante las exploraciones monumentales que llevó a cabo Jorge R. Acosta, que se llamaba el arqueólogo, en la zona de Tula durante los años 55 y 60, efectuó la excavación, consolidación, restauración de lo que es el edificio C, del edificio que hoy conocemos como Palacio Quemado. Perdón. Estos trabajos se registraron en informes y publicaciones en los que se mencionaban objetos, elementos arquitectónicos y no solamente estuvo en el Palacio Quemado, sino en otros edificios que están alrededor de la zona de Tula el Grande. Este gran arqueólogo prácticamente descubrió Tula del 55 al 60, teniendo demasiadas investigaciones, demasiados descubrimientos y sacando gran parte de esta zona. El Palacio Quemado también es considerado está considerado que se compone por 3 amplias salas. Su techo, o también conocido como techumbre, estaba sostenida por columnatas o columnas, que eran las que se construyen también como las del templo de Tlahuizcalpantecutli y como los Atlantes de Tula.
También es donde se construye en una sala, o en cada sala más bien, lo que es un impluvio, o también conocido como patio interno. Es decir, dentro de él incluso tenía patio. Funcionaba como recolector de agua, como ventilación, como entrada de luz, y era un acceso principal a cada sala, independiente y sin comunicación entre sí. Es decir, esto me recuerda un poco a cómo está construido por dentro lo que es el Museo de Antropología. Cuando entran, amigos míos, encuentran lo que es el paraguas, el espejo de agua, y cada sala tiene su entrada principal, no están conectadas entre sí, es decir, la sala teotihuacana no te lleva a la mexica no te lleva a otra. Tienen su entrada y salida principal, tienen su área verde, dentro de mejor dicho, detrás de las mismas salas, y tienen aparte su entrada donde está el espejo de agua. Entonces podemos ver que incluso estas formas de arquitectura se van rescatando. De Y hecho, con lo que acabas de decir, claro que aún tengo el misterio del edificio 3. del edificio 3. Ajá, porque ahorita que me estás describiendo así, el Palacio Quemado tiene la misma representación que el observatorio. Y entonces se quedaría la duda si fue una especie de palacio aparte, si fue una especie de centro para los gobernantes, porque realmente también vemos que muchos comparten sus objetivos. El palacio de Tlauzcalpantecutli comparte objetivo con la pirámide donde están los atlantes, el palacio de Quetzalcóatl comparte parte de objetivo con el palacio, con el edificio K, que era el palacio de gobierno, tenemos el juego de pelota 1 y 2, es decir, prácticamente muchos estaban hechos para albergar dos objetivos. Y no me sorprendería entonces, ya viéndolo más a fondo, que el edificio 3 tuviera un poco de cada uno o un poco de lo que fue teología y administración. Así que podríamos llegar a la conclusión de que incluso este Palacio 3 es una especie de pequeño palacio quemado. Y Ya bueno, para terminar, decimos que solamente para tomar una pequeña referencia, recordemos que antes les dijimos que también había una involucración maya, y aquí es donde se encuentra con el Palacio Quemado, porque su principal representación con la maya es el Palacio de los Guerreros en Chichén Itzá. O sea, tiene el mismo, digamos, que diseño de columnas, que también pude decir que tuvo un techado, que todo este tipo de cosas, el cual decimos que fue o la copia de Tula a no Maya tanto o la de copia, Maya a Tula, sino o fue fue el conjunto de ideas que tuvieron entre ellos. precisamente fue el compendio de todas estas, digamos, estos estilos arquitectónicos propios de cada cultura, y también fue el juntar su administración con su teología, el juntar, somos de aquí, somos de Tula, pero tenemos estas influencias también de otros lados, y es donde seguimos siendo siempre un país pluricultural, donde siempre andamos juntando varias cosas. Y bueno, amigos míos, incluso el día de hoy pudimos resolver el misterio del edificio 3 que no logramos encontrar completamente. Muchas veces nos fue un poco también difícil para la investigación, amigos míos. Yo pensé que iba a salir un poquito más del episodio. ¿Por qué? Porque incluso muchas veces, basándome en varias fuentes, me cambiaban el templo de los Atlantes por el templo de Tlahuizcalpantecutli, me cambiaban el templo de Quetzalcóatl por el edificio K, me cambiaban casi todos me los cambiaban. Y es aquí donde les digo, muchas veces depende, con toda esta serie que hay de las culturas prehispánicas,
qué fuente utilicen. A mí me gusta utilizar más principalmente al INAH o alguna institución específica del Estado que ya haya estudiado la zona. Sin embargo, también llega a haber discordancia. Pero bueno, nos vamos contentos, amigos míos, porque pudimos ver toda la zona arqueológica de Tula, pudimos conocer todo de ella, incluso tener historias pequeñas y hacer algunas hipótesis, hacer algunas teorías conspirativas por ahí. Así que, amigos míos, estamos llegando al final del capítulo. Aprovechando de lo último que acabas de decir, se cree que hubo un presidente mexicano el cual se llevó a un Atlante de Tula original a su casa. Solamente. Y no lo dudo, ya ves cuántos presidentes políticos hay que tienen reliquias arqueológicas en sus casas, en sus oficinas, y otros más por ahí vendiéndolas. Así que bueno, amigos míos, llegamos al final del programa. Para nosotros ha sido un gran capítulo, muy largo, también muy completo, y donde pudimos divagar un poquito con ustedes, amigos míos. Así que bueno, por el día de hoy terminamos con la zona arqueológica de Tula. Recuerden, amigos míos, seguirnos en nuestras redes como Red Privada Podcast, en Instagram como red.privada.podcast. A mí pueden seguirme como Irving-RVS-CRZO. Amigo Ángel, ¿cómo podemos seguirte? Como Ángel Esquivel. Ángel Esquivel en Instagram. Y recuerden que tenemos una cita la siguiente semana, el siguiente domingo, para poder estar hablando de la Gran Tenochtitlan. Así es, amigos míos, estamos llegando al final de esta serie de las grandes ciudades del centro. No me sorprendería que de Tenochtitlan tomemos 2 capítulos, posiblemente más tomemos 1. Dependerá qué tanto nos metamos a investigar, dependerá qué tanto encontremos y qué tanto queramos divagar también, amigo mío. Así que bueno, amigos. ¿Cuánto jugo? ¿Cuánto jugo le saquemos? Exprimámoslo completo, como Matt Groening a los Simpson. Así que bueno, amigos míos, el día de hoy llegamos a nuestro final. Esperamos que hayan tenido un gran domingo, que hayan tenido una gran semana. Y recuerden en estas vacaciones, tomen su sombrero, tomen sus lentes y vayamos a visitar nuestras zonas arqueológicas. Hasta la próxima, amigos míos.